Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Armando Moreno y hoy vamos a estar viendo una clase de discipulado. Soy de la sección C. El tema es comprender la cruz, tercera parte, la virtud de la cruz. Y hoy vamos a estar viendo cuatro aspectos fundamentales, que es el perdón, la provisión, victoria y sanidad. Esperemos que puedan compartir este mensaje, ya que yo creo que va a ser de bendición para usted, para su vida, para su familia, para sus amigos. Y antes de empezar, me gustaría hacer una oración breve. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias por la oportunidad de exponer tu palabra, Señor. Dame gracia y sabiduría, Señor, para poder hablarla, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, te pido que sea de bendición para cada uno de las personas, Señor, que van a estar viendo esta clase, Señor. Padre, y que puedan, Señor, ellos sentir, Señor, que tú eres hablándole, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te lo pido en poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que pasa hoy en día es que el enemigo o el diablo, como lo conocemos, quiere que vivamos una vida de incredulidad, de desesperación, que tratemos de no creerle a Dios, que dudemos de las promesas que Dios ha dado en su palabra y que confiemos en otras cosas que miran nuestros ojos espirituales, en nuestros ojos carnales, y no de lo que la palabra de Dios nos dice. Y si Dios faltara en sostener a su pueblo y cubrirle en todo punto su necesidad espiritual, física y material, estaría negando la obra que ha llevado a cabo por medio de su Hijo Jesús. Una de las cosas que nosotros a veces pasamos es de que cuando dudamos de que Dios no va a cumplir lo que su palabra dice, sería como leí, como si Jesús o el Padre estuviera negando el propósito por lo cual Jesús murió en la cruz. Y una de las cosas que Jesús murió en la cruz es para bendecirnos, para libertarnos, para sanarnos, para proveer todo lo necesario para que nosotros sigamos adelante. Y Él va a cumplir cada una de las cosas que Él ha estipulado en su palabra, porque Él dice que Él no puede mentir, Él es Dios. Entonces no es en vano que Jesús murió en la cruz. Hay algo poderoso en esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas se van a cumplir. Ahí en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, quiero leerlo, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, Él no tenía necesidad de morir en esa cruz. Mas, sin embargo, Él se dio a sí mismo. Él murió en esa cruz por usted y por mí. Es una gran bendición que nosotros tenemos. Vamos a ver como le dije al principio, 4 puntos que vamos a enfatizar. Uno es acerca del perdón, y es una virtud. La autocondenación es una característica común en nuestra experiencia humana. No sé si usted ha pasado por o ha pensado muchas veces de todo lo malo que usted ha hecho. Muchas veces hemos dicho, quizás nosotros no merecemos el perdón de Dios, o yo no lo merezco. No merezco, yo he hecho muchas cosas malas. Yo creo que Dios no me ama, yo creo que Dios no me puede perdonar. Y siempre hay esa autocondenación en cada uno de nosotros. Y eso es lo que muchas veces nosotros estamos viviendo. Estoy hablando no de la gente que no conoce a Jesús. Estoy hablando de la gente que está en las iglesias. Que muchos cristianos sufren la condenación de espíritu, ¿sí? Vuelven al momento en que cometieron los pecados y esa condenación está en ellos. Todo el tiempo no les deja vivir, no están en paz. No están en paz. La realidad de los fracasos diarios en nuestro caminar con Dios, dice, y la presión de nuestra interacción diaria con otra gente a menudo lleva a sentimientos de indignidad e insuficiencia. El perdón es un hecho desde el punto de vista de Dios. En Cristo ha cubierto todos nuestros pecados, y cuando venimos a Él, el arrepentimiento y confesión nunca deja de limpiarnos y darnos el sentido de libertad y frescura
que ese es nuestro derecho por la muerte de nuestro Salvador. Todo el tiempo que nosotros estemos viviendo en la vida con Cristo, Él siempre, siempre, siempre va a estar limpiando nuestra vida. Siempre va a estar perdonándonos nuestros pecados. Dice ahí en Santiago, en 1 de Juan 2, 1, 2, dice: hijitos míos, dice, os escribo estas cosas para que no pequéis. Dice, pero si alguno de vosotros, dice, hubiere pecado, dice, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Es decir, que aunque nosotros pecamos, no somos perfectos, todos vamos a pecar. Claro, no es un derecho a pecar deliberadamente, pero todos hemos pecado. Todos hemos pecado, no hay ningún justo. Entonces, cuando nosotros pecamos, dice, tenemos abogado a Jesucristo el justo. Y nosotros tenemos que aceptar ese perdón de parte de nuestro Dios. Ese perdón que ya fue dado, esa paga del pecado que ya fue pagada por Cristo Jesús en esa cruz. Yo creo que todos en un momento hemos pasado por eso. Quizás el enemigo siempre quiere usar todo eso que hicimos en el pasado para mantenernos oprimidos, quizás tristes, quizás dudosos de que si Dios me ama, si yo merezco el perdón de Dios. Y el enemigo de una u otra manera nos hace dudar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero de una vez te digo, desde ahorita te digo, si tú ya le confesaste tus pecados a Dios, a Jesús, Él ya te perdonó. Él ya te perdonó, y tenemos que ser libres y aceptar ese perdón de parte de Jesús. Aceptar ese perdón de parte del Padre también, porque ese es un regalo. Esa es una virtud, la virtud del perdón de parte de nuestro Dios. Pero a veces tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos, porque es importante que nosotros nos soltemos toda esa condenación que a veces estamos cargando, porque Dios no nos creó para cargar todo ese peso del pecado. Dios nos creó para nosotros poder ser libres. ¿Cómo podemos ser libres? Libres en Él, en Cristo Jesús. Solamente. No podemos cargar esa condenación todo el tiempo. Dice, le encanta aprovecharse de nuestros sentimientos. ¿De quién? Aquí estamos hablando del enemigo, del diablo. Dice, le encanta aprovecharse de nuestros sentimientos de debilidad e intenta llevarnos de nuevo a la condenación y la esclavitud en nuestro corazón. Mire, eso es una estrategia del enemigo que él usa. El enemigo siempre va a querer hacerlo sentir culpable, que usted no pueda sentirse gozoso, que usted no se pueda desarrollar en los dones, los talentos que Dios les ha dado. Mire, yo creo que muchos, como le dije anteriormente, muchos pasado por allá, aún gentes que quizás sirven dentro de las iglesias, pastores, líderes, maestros, apóstoles, personas que tienen un ministerio dentro de la iglesia, han pasado por esos pensamientos. Y eso nos afecta a los líderes, a nosotros los cristianos, porque no desarrollamos el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque siempre estamos pensando, es que yo no soy digno de predicar, yo no soy digno de dar esta clase, yo no soy digno de enseñar, yo no soy digno de hablarle a la gente de Cristo. Y eso es una estrategia del enemigo que él usa para que nosotros no cumplamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que si tú me estás escuchando y el enemigo está acusándote día con día en tu mente y te dice que tú no mereces el perdón, y una vez te digo, el enemigo está mintiendo, y tú tienes que creerle a Dios, tienes que decidir creerle a Dios. Aquí es donde necesitamos recibir nuestro perdón, ese perdón que Dios te ha ofrecido desde el principio. Cuando Jesús te crió, dice, Él te crió con un propósito. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió pensando que tú ibas a fallar. Y quizás no antes, sino después de que le recibiste también. Así que necesitamos aceptar ese perdón de parte de nuestro Dios. Dice, Satanás intenta convencernos de que de algún modo necesitamos pagar nuestros pecados. Ya tú no necesitas pagar tus pecados. Yo ya no necesito pagar mis pecados. Ya Jesús ya pagó por tus pecados en la cruz. Y eso es importante que tú y yo entendamos, de que esa autocondenación no es de parte de Dios. Esa condenación no viene de parte de Dios. Es de parte del enemigo, que él quiere condenarte. Él quiere mantenerte oprimido.
Entonces vamos a soltar todo esa falta de perdón, vamos a soltar toda esa condenación y vamos a ser libres, como dice su palabra, que tenemos que ser libres. Y Él vino a eso, a libertar al oprimido, a romper las cadenas del pecado. Y necesitamos vivir esa vida libre en Cristo Jesús, dice. Tenemos un Salvador, dice, que está en estos momentos hablando con el Padre a nombre nuestro. Dice la palabra de Dios, dice una promesa que Jesús iba a ir al cielo, dice. ¿Para qué? Para interceder por cada uno de nosotros. Vamos a ver el otro punto, que es la virtud de la provisión. Dice, al diablo no le importa lo que creamos en Dios, dice, mientras sea un Dios que no hace nada. Y esto es algo bien tremendo, porque si nosotros creemos que cada vez que nosotros pedimos algo a Dios y Él no va a hacer nada, el diablo está contento. El diablo quiere que nuestra fe en Jesús, que nuestra fe en Dios desaparezca, que nuestra fe, la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que mengue, que nos demos por vencidos. Y ¿sabes qué? He estado pidiendo a un Dios que no me contesta, pero no es eso. Dios siempre te ha contestado, Dios siempre está ahí pendiente de tu necesidad. El propósito del diablo es romper la relación de la confianza en Dios, que el Espíritu Santo trae a la vida cuando nacemos de nuevo por su poder. Es por el Espíritu que conocemos a Dios como nuestro Padre, y es por Él que venimos a Dios, a nuestro Padre también. De la misma manera que el Espíritu Santo nos revela al Padre y al Hijo, de la misma manera el Espíritu Santo también nos revela todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y trae esa convicción en cada uno de nosotros de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. El Espíritu dice, es por el Espíritu que conocemos a Dios, dice, como nuestro Padre. O sea, no hay otra manera de nosotros de poder conocer a Jesucristo o a Dios. Nosotros no podemos conocernos por nosotros mismos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder saber, y para que el Padre y el Hijo sea revelado en nuestras vidas. Es en base al poder del Espíritu Santo. Dice, y es por Él que vinimos a Dios nuestro Padre. Es por Él. Amén. Es por Él. Dice, el que no escatimó, dice ahí en Romanos 8:15, dice, el que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, dice, sino lo entregó por todos nosotros. Lo entregó por todos nosotros. Jesús se entregó por cada uno de nosotros, lo hizo por amor. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas que nosotros necesitamos, no las que deseamos y que a veces van a ser de mal para nuestra vida? Las que necesitamos, las cosas que necesitamos para vivir en este mundo están en Cristo Jesús. Nuestra paz, nuestra salvación, nuestro gozo, nuestra libertad, todo está en Jesús. Nuestra sanidad, todo está en Jesús. Después de Jesús, cualquier otra provisión, dice, es una nota al pie de una página. Todo lo que podamos necesitar está incluido en Jesús, y por Él y por fe en Él conocemos esa liberación que nos da la provisión a nuestra vida día a día. Todo lo que nosotros necesitamos está en Jesús. Él es el que provee todas y cada una de las cosas que nosotros necesitamos. A veces nosotros queremos cosas que no necesitamos, pero todo lo que necesitamos, que Dios sabe que vamos a necesitar, está en Jesús. Así que yo te invito de que le abras tu corazón a Jesús y que creas que Él va a proveer de todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. Dice la palabra de Dios que aún no sale nuestra necesidad de nuestra boca, dice, cuando Él ya la conoce. Así que yo te animo a seguir creyendo de que Él va a proveer todo lo que tú necesitas. La victoria, dice, la otra aspecto que quiero, o la otra virtud que quiero compartir contigo es la virtud de la victoria. Dice, en su muerte, dice, Jesús consiguió la victoria. Amén. Dice, para nosotros sobre el pecado, la muerte, el mundo y el poder de Satanás. Los grandes enemigos que persiguen los pasos de todo ser humano, dice, Satanás continuamente trata de llevarnos a la derrota y la debilidad. Por estos medios, dice, necesitamos tener clara nuestra victoria en Jesús, dice, para que podamos vencer a Satanás, dice,
en, en sus ataques a nuestra vida. Jesús ha ganado por nosotros. La victoria ya Jesús ya no la dio en la cruz. Dice la palabra de Dios que Jesús venció al mundo, venció el pecado, venció la muerte, pero sobre todo venció al diablo. El diablo ya no tiene poder legal sobre cada uno de nosotros. Dios nos ha dado la libertad y la victoria. La victoria está en nuestras manos. Él es el que nos ha dado la victoria, el que ha ganado esa victoria por cada uno de nosotros. Dice, las dos grandes armas de Satanás es la culpabilidad y el miedo. Cuando nosotros somos culpables, no podemos vivir una vida completa dentro de nuestro Señor Jesús. Nosotros necesitamos sacar toda esa culpabilidad que hay en nosotros y el miedo. El miedo nos paraliza. El miedo nos paraliza, no nos deja seguir adelante, no nos deja avanzar, no nos deja desarrollar ese potencial que nosotros tenemos. Como por ejemplo ahorita lo que está pasando, la enfermedad que está pasando. Mucha gente los ha paralizado, muchos no quieren salir de sus casas, otros andan tapados. Y no digo que no tenemos que tomar las precauciones necesarias, pero a veces exageramos en el miedo y el enemigo usa el miedo en nuestra contra. Pero eso es la palabra de Dios, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que tenemos que sacar todo ese miedo, dice. Jesús ha ganado por nosotros victoria sobre Satanás. La cruz fue en efecto, dice, la batalla física entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Dice, todo lo que fluya a nosotros desde la cruz es posible porque Jesús ganó la victoria. Aquella victoria no fue ganada en algún rincón oscuro y secreto, sino que fue públicamente. Dios exhibió al enemigo públicamente. Vamos a ver la virtud de la sanidad. Dice, el don universal que viene a la humanidad desde la cruz es el don de la salvación. Es el sentido del perdón del pecado. Sin embargo, la cruz del Calvario, dice, también en base a cada otra provisión que el Padre nos puede dar y nos dará según su voluntad, incluyendo la sanidad. ¿Sabes? Cuando nosotros venimos a Cristo, Jesús no solamente sana nuestra alma, sana nuestra vida física también. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, hay una libertad, hay una sanidad interior. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, Dios nos liberta y sana nuestra alma y sana nuestro cuerpo físicamente. No solamente espiritualmente, sino físicamente. Podemos estar confiando de que Él es nuestro sanador también. Dios ha establecido el principio de la sanidad en la muerte y resurrección de Jesús. Jesús murió contusionado y roto, dice, pero resucitó, dice, sano y ileso. Eso quiere decir que Jesús tiene el poder para sanar tu alma, para sanar tu cuerpo también. ¿Por qué? Porque Él se levantó de esa cruz, vivo, sano. Las Escrituras testifican claramente de la inclusión de la sanidad física como parte de la obra del Calvario. Romanos 8:11. Jesús murió no solamente para llevar nuestros pecados, sino para llevar nuestras penas y nuestras enfermedades. Ahí en Isaías 53, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios que Jesús se llevó nuestras enfermedades en la cruz y que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces necesitamos creer que hay libertad, hay sanidad en el nombre de Jesús. Y que la sangre de Jesús nos limpia del pecado y nos trae sanidad a nuestras vidas también. Y le damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El testimonio directo de la sanidad está hoy en el poder del Espíritu Santo. El propósito de Dios es que vivamos ahora en lo bueno y con el poder de la vida eterna. No existe tal cosa como un creyente sin sanar. Todos los que venimos a Cristo, Dios nos ha sanado de alguna manera u otra. No hay peor enfermedad para el hombre, que el pecado. Y Jesús tiene la cura para el pecado. Porque Jesús vino y murió por nosotros. Él pagó el precio en esa cruz. Él nos ha sanado del pecado. Él nos ha dado vida eterna. Hay 6 razones para las cuales fallamos en recibir nuestra santidad. Y las vamos a decir. Alguna gente dice no tiene fe en Dios para su sanidad.
La falta de fe es un problema en muchos de nosotros. A veces estamos batallando porque no le hemos creído en Dios. Aun cuando su palabra nos dice que Dios nos va a sanar y que creamos en Él. Y tampoco quiere decir que todo el tiempo que estemos enfermos Dios no va a hacer un milagro en nosotros, porque también Dios ha proveído la ciencia. Cuando nosotros vamos a un doctor también, es Dios el que provee la ciencia, el que le da la sabiduría a los doctores para que nosotros podamos ser sanos. Y podemos decir que es Dios el que nos manda ahí a ese lugar para que podamos ser sanos de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades también. Algunas enfermedades Dios nos las sana, hace milagros en nosotros, como lo que Dios describe en su palabra, los milagros que hizo Jesús, liberar, sanó a los ciegos, a los leprosos, al paralítico. O sea, Dios hace cualquier cosa si Él es su deseo también, pero también la manera que Dios hace, lo hace instantáneamente, pero también la sanidad es progresiva. La desunión persistente y extensa, el pecado, la incredulidad en cuerpos de creyentes y familias impiden sanidad en los miembros individuales del cuerpo. Muchas veces el pecado también trae enfermedad a nuestras vidas. Y tenemos que analizar nuestra vida si de alguna manera estamos nosotros fallando. No quiere decir que todo el que está enfermo está en pecado. Porque a veces conocemos a alguien que se enferma de una enfermedad X y luego decimos, es que ese hermano está en pecado. Es que ese hermano anda mal. Y a veces nosotros pecamos por decir eso, porque estamos en un mundo físico. Nuestro cuerpo reacciona a todo lo físico, a todas las enfermedades, virus y bacterias que hay. Entonces, de una u otra manera nos vamos a enfermar. Eso no quiere decir que Dios no está en nosotros, o que Dios no nos ame, o que Dios nos ha abandonado, sino que es parte de nuestra humanidad. Eso nos recuerda que somos humanos y que tenemos que cuidarnos, pero también nos recuerda que tenemos que estar bien con Dios. Si Dios decide sanarnos, gloria a Dios. Y si Dios nos permite que vivamos así hasta que Él nos llame a cuentas, bueno, gracias a Dios también. Entonces nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios para que nosotros podamos ver esa sanidad física y espiritual en nuestras vidas. Alguna gente supone que Dios siempre sana instantáneamente y cuando no es sanada inmediatamente deja de orar. Tenemos que seguir orando continuamente, no dejar de orar. Todo el tiempo tenemos que estar dándole gracias a Dios, y aun cuando usted no se sana, tiene que darle gracias a Dios por su sanidad. Así que yo le invito a que siga confiando en el Señor. Muchas gracias por estar sintonizándonos en este día. Que Dios le bendiga. Una vez más, mi nombre es Armando Moreno. Muchas bendiciones.